Comenzamos, jóvenes. Hemos comenzado lo que corresponde a otro tema. Estábamos realizando cálculos de peso molecular. Si no me equivoco, realicé el inciso A, el inciso B, el inciso C. El inciso D tenían que hacer ustedes. Y luego pasamos a lo que es el cálculo de moles. Elaboré el ejercicio número 1 para el cálculo de moles. Vamos a hacer el ejercicio 2 y de ahí continuamos. El 3 y el 4 lo hacen ustedes, yo voy a hacer el 6 y el 7. El ejercicio 2, para calcular el número de moles. Primero lo que hacemos es anotar los datos. Entonces, datos. ¿Cuántos moles? El número de moles se representa con la letra N. Eso es lo que voy a buscar. Se puede preparar en 252 gramos de ácido nítrico. Eso es masa. Se simboliza con M. Igual a 252 gramos de ácido nítrico. Ya tengo el ejercicio. Ahora veo qué necesito para realizar y resolverlo. Yo siempre debo recordar que hay una manera para convertir los gramos a moles, o en forma inversa, los moles a gramos. Lo único que se necesita para hacer esta conversión o esta transformación es el peso molecular. Y yo no tengo peso molecular en el ejercicio. Por lo tanto, es lo primero que debo calcular para resolver este ejercicio. Dividimos la parte de datos y colocamos como paso 1, calcular el peso molecular. Ya tenemos el ácido nítrico, lo separamos. Tiene hidrógeno, tiene nitrógeno, tiene oxígeno. Colocamos la cantidad de átomos presentes en cada elemento. Del hidrógeno sería 1, del nitrógeno también es 1, del oxígeno es 3. Multiplicamos por su peso atómico. El peso atómico proviene de una tabla. Y si buscamos, hidrógeno es 1, oxígeno es 16, nitrógeno es 14, todo se encuentra en la tabla. Entonces escribimos sus valores. Del hidrógeno su peso atómico es 1, del nitrógeno es 14, del oxígeno es 16. Calculamos los resultados. 1 por 1, 1, 1 por 14, 14, 3 por 16, 48. La suma total me da 63. La unidad es gramo sobre mol y eso corresponde al peso molecular. ¿Qué significa este peso molecular? El significado es 63 gramos de este compuesto químico es igual a un mol, o un mol es igual a 63 gramos, es lo mismo. Volvemos a dividir este procedimiento del siguiente paso. Paso 2, calcular, ahora sí, los gramos de ácido nítrico. Y acá es simplemente un factor. Mi punto de partida es 252 gramos, entonces colocamos esa cantidad, 252 gramos del ácido nítrico, y lo convertimos a moles. Multiplicamos por el factor del peso molecular. Mol arriba, que es lo que estoy buscando, y gramo abajo, para que de esa manera se pueda simplificar. 63 gramos abajo y eso equivale a un mol. Podemos simplificar, gramo con gramo se va y el resultado me va a dar 4 moles. Siguiente ejercicio, datos. Pregunta, ¿cuántos gramos son necesarios? Por si acaso este es el ejercicio 6, ya no es el ejercicio 3. El 3 y el 4 lo hacen ustedes. Hago el 6. ¿Cuántos gramos? Me pide que calcule la masa, incógnita, necesarios pesar para obtener 0,8 moles. Moles se simboliza con la letra N en minúscula. 0,8 moles. Mol. De fosfato de calcio. El compuesto químico es el fosfato de calcio o ortofosfato de calcio. Al igual que el caso anterior, lo que vamos a hacer es la conversión de gramo a mol o mol a gramo. Para eso necesito el peso molecular. Separamos la parte de los datos del procedimiento. Paso 1, calcular el peso molecular. Desglosamos nuestra molécula, calcio, fósforo, oxígeno. Átomos de calcio, 3. Átomos de fósforo, este 2 multiplica todo lo que está dentro. 2 por 1, 2. Oxígeno, 2 por 4, 8. Multiplicamos por su peso atómico. Nos fijamos en la tabla y yo en este caso lo sé de memoria. Del calcio es 40, del fósforo es 31, del oxígeno es 16. 3 por 40, 120. 2 por 31, 62. 8 por 16 sale 108. 290 unidad gramos sobre mol. Y ese es el peso molecular. Volvemos a dividir para hacer el otro cálculo, para que no se mezclen nuestros resultados. Y colocamos paso 2. Calcular
acá los gramos. Acá arriba no era gramos, acá arriba era moles, ¿no? El resultado tenía que estar en mol. Acá me equivoqué al nombrar el paso 2. Me estoy dando cuenta de eso ahorita. Es calcular los moles. Y acá recién es calcular los gramos. Al igual que el caso anterior, nuestro punto de partida es mi dato, 0,8 moles. En este caso, 0,8 moles del compuesto. Multiplicamos por el factor del peso molecular. ¿Qué significa este peso molecular? Significa que tengo 290 gramos y eso equivale a un mol. Entonces, colocándolo en factor, mol tiene que venir abajo para que se pueda simplificar y eso es igual a 1. Y arriba, gramos, y eso es igual a 290 gramos. Mol con mol se va y el resultado nos da 232 gramos. Y ese es el ejercicio. Hay un error acá. Acá está mal. Me equivoqué al multiplicar. La suma va a dar 310. Corregimos. 310. Y acá está 248 gramos. Listo. Un error mío. Continuamos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 7. Calcular la masa en gramos. Me pide que calcule la masa y tiene que estar en gramos. Presentes en 3 moles de bicarbonato de sodio. N es igual a 3 moles de bicarbonato de sodio. Y el bicarbonato de sodio corresponde al carbonato ácido de sodio. Ese es el bicarbonato. Al igual que los anteriores ejercicios, yo siempre tengo que recordar que los gramos se pueden convertir a moles o los moles se pueden convertir a gramos utilizando lo que corresponde al peso molecular. Dividimos la parte de los datos y lo primero que hacemos es calcular el peso molecular. Paso 1, calcular peso molecular. Desglosamos la molécula: sodio, hidrógeno, carbono, oxígeno. Átomos de sodio, 1. Átomos de hidrógeno, 1. Átomos de carbono, 1. Átomos de oxígeno, 3. Peso atómico del sodio, nos fijamos en la tabla, es 23. Y como les dije, la mayoría me sé de memoria, no de todos. Ustedes los buscan en la tabla. Del hidrógeno es 1. Del carbono es 12. Del oxígeno es 16. Realizamos la multiplicación: 23, 1, 12, 48. La suma 83 gramos sobre mol. Y eso sería el peso molecular. Dividimos nuevamente este cálculo del siguiente paso. Paso 2, calcular los gramos. Nuestro punto de partida es 3 moles. Entonces 3 moles de este compuesto químico multiplicamos por el factor. ¿Qué significa 83 gramos mol? Significa que un mol, siempre es 1, tiene 83 gramos. 83 gramos. De esta manera se va mol con mol. Y el resultado, 249 gramos. Y ese es el ejercicio. Es 252. Hay otro error de calculadora ya. Continuemos. Pasamos a otro tipo de cálculo donde también se relaciona peso molecular. Peso equivalente. En este tipo de ejercicio, el peso molecular es la parte básica, es decir, es el inicio de casi todos los ejercicios. Nos equivocamos en el peso molecular y automáticamente todo lo demás va a estar mal, como pudieron observar en los dos ejercicios que acabamos de hacer. El error al principio arrastra el error hasta el final del ejercicio y hay que borrar partes por partes donde nos hemos equivocado. Veamos qué es peso equivalente. Es la masa equivalente de una sustancia que sustituye o reacciona con un mol de iones hidrógeno. ¿Qué significa esto? Si recuerdan ustedes, cuando realizamos igualación de ion-electrón, medio ácido, medio básico, nos daba protones. La cantidad de protones que equivale a otra sustancia corresponde a su peso equivalente. Por ejemplo, el OH. Si recuerdan, salía OH al lado derecho y les decía que la cantidad de OH, que significa la base, es igual en el otro lado que la cantidad de protones, que significa el ácido. A eso se refiere el peso equivalente. Todo lo que sea equivalente a la cantidad de protones, o sea, un mol de protones, es su equivalente gramo de esa sustancia. El concepto parece un poco complicadito. Veamos en términos prácticos.
En términos prácticos, ya aplicando lo que es el concepto, se llega a la conclusión de 3 fórmulas matemáticas, lo que corresponde al peso equivalente para una sustancia ácida. En este caso voy a escribir ácido, luego voy a simbolizar simplemente con la A, el peso equivalente para una sustancia básica, una base, y el peso equivalente para compuestos dentro de la categoría de sales. En todos los casos va a ser peso molecular del ácido, en este caso peso molecular de la base, de la sustancia que estoy analizando, peso molecular de la sal, la sustancia, sobre o dividido, en el caso de que sea un ácido, va a ser sobre el número de hidrógenos que tenga esa sustancia ácida. En el caso de que sea una sustancia básica, corresponde al número de oxidrilo o hidroxilo, OHs. En el caso que sea una sustancia de la categoría de sales, corresponde al número de cargas positivas o negativas. Si es positivas o negativas, se puede tomar cualquiera. Se recomienda, en lo personal, las cargas positivas del metal, porque no lleva a confusión, siendo las negativas que siempre se confunden cuando comienzan a realizar este tipo de cálculo. Ya con experiencia es difícil confundirse. Si ustedes recuerdan, toda molécula es neutra y les enseñé nomenclatura de esa forma. Tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas, es decir, si hay 6 cargas positivas, tiene que haber 6 cargas negativas. A mí me interesa solo el número, no el signo. Y con eso vamos a realizar los siguientes ejercicios. Comencemos con el inciso A. Voy a realizar el inciso A, B, C, hasta el D. Hidróxido férrico. Lo primero que hacemos es la estructura química del compuesto. Lo voy a hacer acá a un lado para que todo el cálculo venga abajo. Hidróxido, ahora sí, hidróxido férrico, 3. Necesito el peso molecular, entonces calculamos su peso molecular. Desglosamos hierro, oxígeno, hidrógeno. Hierro, un solo átomo, oxígeno, 3 por 1, 3. Hidrógeno, 3 por 1, también 3. Multiplicamos por su peso atómico. El peso atómico se encuentra en la tabla. Del hierro es 56. Del oxígeno es 16. Yo pienso que ya deben recordar del oxígeno y también del hidrógeno, porque son los más comunes. Resultado, 56, 48, 3. El resultado me va a dar 107 gramos sobre mol. Eso es peso molecular. Su símbolo, una M en cursiva. Con eso calculamos el peso equivalente. ¿Qué tipo de compuesto es el hidróxido? Es una base. ¿Por qué motivo es una base? Porque tiene OH. Entonces, peso equivalente para una base es igual al peso molecular sobre el número de hidroxilos. Si reemplazamos datos, el peso equivalente para esta base va a ser igual al peso molecular, que es 107, dividido entre ¿cuántos OH? Hay 3 hidroxilos, entonces entre 3. Y el peso equivalente va a quedar igual a 35.67. La unidad del peso equivalente es gramos, siempre el resultado va a ser gramo, sobre equivalente guión gramo. Y acá no se vayan a equivocar, cuidado que estén simplificando gramo con gramo. Equivalente gramo, todo esto es la unidad, es una sola unidad y se llama equivalente gramo. Aunque algunas veces pueden encontrar la forma resumida simplemente equivalente, EQ, es válido también, pero lo correcto es colocar equivalente gramo. Gramo. Realicemos el inciso B. El peso equivalente para el ácido pirobórico. La molécula lo hago a un lado. Hidrógeno, boro, oxígeno. Piro, 42. El boro es 3. 3 por 2, 6. Más 4, 10. La mitad, 5. Desglosamos porque tenemos que calcular peso molecular. Hidrógeno, boro, oxígeno. Hidrógeno hay 4. Boro, 2. Oxígeno, 5. Multiplicamos por su peso atómico. 1. Del boro es 11. Del oxígeno es 16. Resultados,
4, 22, 80. La suma de todo, 106 sobre mol. Eso es peso molecular. Ahora, el peso equivalente, ¿para qué tipo de compuesto? Es un ácido. Incluso el nombre me dice que es un ácido. El peso equivalente para un ácido es igual a su peso molecular sobre el número de hidrógenos. Reemplazando datos, peso equivalente para este ácido va a ser igual al peso molecular, que es 106, dividido entre el número de hidrógeno. Y el número de hidrógeno es 4. Resultado, 26,5 gramos sobre equivalente gramo. ¿Qué significa este resultado que se me estaba pasando? Al igual que el peso molecular tiene un significado, porque lo que ocupamos es su significado. Lo voy a colocar entre paréntesis. Significa que 35,67 gramos de este compuesto es igual a un equivalente gramo. Eso sería para el inciso A. Para el inciso B, el resultado significa 26,5 gramos para este compuesto químico es igual a un equivalente gramo. Y eso es su significado. Pasemos al inciso C. Sulfato férrico. El sulfato férrico, su estructura química, 2, sulfato 3. Desglosamos hierro, azufre, oxígeno. El hierro tiene 2 átomos, por lo tanto colocamos 2. El azufre sería 3 por 1, 3. 3. El oxígeno, 4 por 3, 12. Multiplicamos por sus pesos atómicos respectivos. En el caso del hierro es 56, en el caso del azufre es 32, en el caso del oxígeno es 16. Vuelvo a repetir de dónde sale esto, sale de una tabla. Si sacamos la tabla y nos fijamos, el hierro es 56, el azufre es 32 y el oxígeno 16. Realizando la multiplicación, acá sería 112, acá sería 96, 160 más 32 sería 192. La suma total, 400 gramos sobre mol. Y eso corresponde al peso molecular. Pero yo no quiero peso molecular, quiero peso equivalente. El peso equivalente para este tipo de compuesto corresponde a una sal. ¿Cómo sé que es una sal? ¿Saben? Sales oxigenadas, sales no oxigenadas, para eso estudiaron nomenclatura. Por eso se acuerdan que en segundo año les recalqué a todos, nomenclatura es bastante importante para los siguientes años. Tienen que saber quiénes son ácidos, quiénes son bases, quiénes son sales, hacer la molécula correcta, porque de ahí recién se hace el ejercicio. Esta corresponde a una categoría de oxisal neutra. El peso equivalente va a ser igual al peso molecular sobre el número de cargas positivas del metal. Puede ser cargas negativas, pero es más fácil el metal. ¿Por qué motivo? Porque las sales por lo general tienen un solo metal, mientras que los no metales pueden ser varios. Las cargas negativas vienen de varios lugares para sacar el total, mientras que la carga positiva de la molécula viene solo del metal. Entonces, el metal en este caso es más 3 porque es férrico. Ese es su estado de oxidación. Las cargas es la multiplicación del estado de oxidación por la cantidad de átomos. 3 por 2, 6. Entonces, acá yo tengo, reemplazando, ya por los datos, peso equivalente para esta sal va a ser igual al peso molecular, 400, dividido entre las cargas positivas. 3 por 2, 6. Si tuviera que calcular las cargas negativas, es lo mismo. El sulfato, todo el sulfato es menos 2. 2 por 3 también son 6 cargas negativas. Lo que me interesa es el número, no el signo. Por eso se dice que pueden ser cargas positivas o negativas. Pero mi recomendación es que siempre lo hagan del metal, las cargas positivas. 400 entre 6, 66,67 gramos sobre equivalente gramo. Esto significa que tengo
66,67 gramos es igual a un equivalente gramo para este compuesto químico. ¿Podemos calcular peso equivalente de moléculas orgánicas? Sí, solamente de aquellas moléculas que tienen una característica definida, mientras que para aquellas que no tienen una característica definida, se elabora su peso equivalente en función del tipo de reacción que sufran. Si no sufren ningún tipo de reacción y es neutra la molécula, siempre va a ser entre 1. Veamos en este caso. El inciso D es una molécula orgánica, etanoato de plomo 4, pero esta molécula corresponde a una sal, es una sal orgánica. Eso es una característica ya definida, ya sé que es una sal. Otra molécula orgánica, los ácidos carboxílicos, yo sé que son ácidos, pero ahí tienen que tener cuidado que los hidrógenos que se colocan no es de los carbonos, sino los hidrógenos de los oxígenos de los ácidos. Veamos en este caso a qué me refiero. Hacemos la molécula orgánica, que es el inciso D, etanoato de plomo 4. Tiene 2 átomos de carbono, et, 2, ato es una sal orgánica, COO, y uno de los oxígenos tiene la carga negativa. A este carbono le faltan 3 hidrógenos. Ese es el etanoato. Ahora el plomo me dice que es 4, significa que va a ser más 4. No está igualado, intercambio. Todo esto entre paréntesis, 4 y el plomo 1. Ya tengo la molécula, calculamos su peso molecular. Carbono, hidrógeno, oxígeno, plomo. Cantidad de carbono, 2. Cantidad de hidrógeno, no, tengo que multiplicar por 4. Acá adentro hay 2. Por 4, 8. Entonces, acá va a ser 8 carbonos. Hidrógeno, 3 por 4, 12. Oxígeno, acá tengo 2 por 4, 8. El plomo es simplemente 1. Este negativo pasó como 1, se están intercambiando. Como es 1, se coloca 1. Peso atómico del carbono, 12. Peso atómico del hidrógeno, 1. Peso atómico del oxígeno, 16. Peso atómico del plomo, 207. 8 por 12, 96. 12 por 1, 12. 8 por 16, 128. Acá es 207. La suma de todo, 443 gramos sobre mol. Eso sería peso molecular. Peso equivalente para este compuesto, repito, esto es una sal. Por lo tanto, sería peso molecular sobre el número de cargas positivas. Reemplazando, peso equivalente para esta sal va a ser igual peso molecular 443 sobre el número de cargas. El metal 4 por 1, 4. Entonces, entre 4. Resultado, 36,91 sobre equivalente guión gramo. ¿Qué significa esto? El significado es 36,91 gramos es igual a un equivalente gramo. Y ese es el resultado. 443 dividido entre 4. Revisa Pensé que bien. se divide entre 12. ¿No se multiplica el hidrógeno con el 4 de afuera? No, es entre 4 no. Ya vamos a corregir. O sea que solo se multiplica si... Por eso, ya. cargas positivas. Solo Ya. cargas positivas. Entonces acá el significado va a ser, cambiándolo, 110,75. Coma 75. Listo, jóvenes.